Tengo la impresión de que a mi alrededor está pasando algo importante, y eso me asusta. Rouge de Krzysztof Kieslowski. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos a otro capítulo de Buscando un Lector Podcast. Soy Mili García Arena y bueno, en este capítulo vamos a hablar del cine del director polaco Krzysztof Kieslowski. Y para hablar de él tenemos de invitado a Juan Belis. Él es licenciado y profesor en artes audiovisuales en la Facultad de la UNLP. Es investigador en el Instituto de Producción y Enseñanza del Arte Argentino y Latinoamericano. Bueno, se dedica a la crítica de cine, ha participado en la producción de cortometrajes, colaborador con distintas facultades, con distintas revistas o medios de cine, como por ejemplo Cinéfilos o la revista Oropel de Chile. Así que, y también un gran conocedor del cine de Kieslowski, así que bueno, un placer tenerte, Juan, acá, bienvenido. Bueno, muchas gracias, Mili, Milagros. Gracias por esta invitación para charlar y debatir un poco sobre cine. Bueno, entonces, Kieslowski, creo que todos o la gran mayoría del público lo conoce por su célebre obra, la trilogía de los colores, o azul, blanco y rojo. Pero es mucho más que solo eso, su cine. Es un director que murió bastante joven, pero que la verdad que tiene toda una producción muy rica, muy interesante. Así que a mí me gustaría arrancar diciendo cómo definirías al cine de este director. Como si tuvieras que decir, bueno, ¿por qué es tan importante? ¿Qué aportó al cine él? Bien, bueno, complejo, difícil, pero sí, definitivamente es un director que bueno, que de alguna manera logró, yo creo que hay quienes lo estudian, yo no soy súper experto en Kieslowski, pero sin duda es un director que se volvió como trascendental. Muchos marcan como dos momentos, dos etapas, hacia los 70 80 cuando él hace sus primeras películas, y luego el Decálogo, que es de alguna manera como para mí su obra cumbre, su obra maestra. Además porque es una obra bastante extensa, porque consiste de varios capítulos que revisan, o son como relecturas de los 10 mandamientos judeocristianos. Él estrena ese proyecto cinematográfico televisivo hacia los años 80, y después hay una segunda etapa en donde hay quienes catalogan o definen esa segunda instancia, ese segundo periodo de su filmografía como un cine más intimista, más introspectivo, más de repensar la propia interioridad problemática de los personajes, obviamente sin perder nunca de vista esta conexión, esta cosa medio del cine como reflejo distorsionado de la propia subjetividad humana, más hacia lo interior, hacia lo introspectivo, inclusive recuperando nociones, a veces de manera más o menos explícita, del psicoanálisis y de la filosofía, ¿no? Creo que esa capacidad expansiva que tiene el cine a veces de pensar en un sentido como inter o transdisciplinar, de cómo a partir del cine podemos pensar la psicología, o el psicoanálisis, o la filosofía, o la literatura, o la música, o el mundo de las artes en un sentido más amplio, aparece con mayor fuerza en todo este segundo periodo de Claro. Kieslowski, que si habría que de alguna manera sintetizarlo en una palabra, igual es un reduccionismo o una simplificación, pero podría ser un cine más sensible, si se quiere, más romántico, es un poco exagerado, pero algunos definen como estas dos etapas, dos periodos. Yo, en lo que he visto, en lo que fue mi experiencia personal del hallazgo de la filmografía de Kieslowski, detecto algo, advierto algo de eso, de esa tendencia de una primera etapa un poco más política, en el plano más, atendiendo más a cuestiones sociales, de temáticas sociales, de problemáticas sociales, y una segunda etapa un poco más humana, insisto, todo eso habría que ponerlo Claro. como entre comillas, pero son como de elegir algunas palabras que son demasiado resbaladizas, pero de alguna manera hay algo de eso. Y conectado, siempre me voy por las ramas, pero un poco tu pregunta Esto es inicial, para irte Mili, por las ramas. es Acá sos así, bienvenido a irte vale, por las ramas porque eso es lo más divertido. Si vale seguimos, divagar.
si seguimos un camino es todo muy aburrido. Estoy de acuerdo. Además soy muy de irme por las ramas, así que concuerdo, adhiero. No, pero bueno, volvía un poco a tu pregunta como disparadora de por qué es tan importante la figura autoral, si se quiere, o la marca de estilo, cómo se vuelve una figura autoral distintiva o singular en lo que es la historia del cine moderno o más contemporáneo en su última etapa, si se quiere. Tiene que ver tal vez con que, bueno, evidentemente cuando en esta segunda etapa, hacia los años 90, que empieza como lo que marca un quiebre, es tal vez su película más conocida, más popular, creo yo, más masiva, que es La doble vida de Verónica. No me acuerdo ahora bien el año, pero es en los primeros 90, 93, 94, 95 debe ser. Y Mm, después la trilogía de los colores, esas películas se vuelven de alguna manera esto, más masivas, más populares, ¿no? Siempre como el parámetro inexorable, por más que queramos a veces evadirlo a la hora de analizar, siempre hay que contextualizar con estos parámetros de lo comercial, ¿no? De cómo se inserta en el mercado, en la industria. Cuando llega el reconocimiento desde Hollywood, es así, ¿no? Por más de que él es un cineasta que viene de otra raigambre, de otro estilo, de otro origen, no es un cineasta de Hollywood, de Norteamérica, es un cineasta polaco, de, de la Oriente, sí, digamos, entonces, de la Europa Oriental, quería decir. Entonces, de alguna manera, el reconocimiento, si se quiere, o la legitimación como una personalidad de autor consagrada, es en este segundo periodo, y sobre todo una vez que muere, porque como decías vos, muere medio prontamente, medio sorpresivamente, em, y él sigue filmando hasta cuando ya estaba enfermo. Y la trilogía de los colores, un poco, a veces muchos dicen que es como de alguna manera, bueno, esa última gran obra que él hace en donde reflexiona sobre su propia muerte, y inclusive como que a partir de ahí se potenciaron un montón de relecturas y revisiones bueno, ese cierto endiosamiento o reverencialidad que a veces se genera, ¿no? En torno a veces a grandes figuras, porque bueno, su muerte genera como mm, ese efecto, ¿no? Y es sí, algo, bueno, que en principio seguramente desde la propia figura autoral, desde el propio Kieslowski, era algo completamente indeseado, pero que inevitablemente sucede y que, bueno, sí le sirve para que llegue también, que conozcamos su cine desde otras latitudes que tal vez no lo hubiéramos conocido de otra manera. Es un claro, cineasta que sí, no sí, sé cuánto realmente ha llegado hasta acá, pero bueno, si indagamos un poquito a una de sus películas más conocidas, más clásicas, más narrativas también, si se quiere, como La doble vida de Verónica y la trilogía de los colores, nos llegan un poco por eso, ¿no? Y uno tiene que agradecerlo igual. claro. Sí, me gustó una frase que dijiste, que es como que el cine refleja esta crisis de la subjetividad del ser humano y eso se revé en sus películas. Que creo bueno, se ve en muchos directores, pero y sobre todo se empieza a ver en la segunda mitad del siglo XX, todo este el tema de la subjetividad, también se ve en la literatura, bueno, en el arte en general, con todas las vanguardias, y se ve muy bien en este director. Y tal cual, se ve también estas dos etapas, de una primera parte más política, más combativa, y la otra un poco más como intimista. Y quería saber un poco porque él es polaco, pero tiene como un fuerte vínculo con Francia. Eh, que porque Sí. sí, él también tenía nacionalidad francesa, o porque también hay otros directores como Haneke, por ejemplo, que hablamos de él en otro capítulo, que él es austríaco, pero también filmó bastante en francés o en Francia, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, claro, eso no lo mencioné recién, pero tampoco lo sé con total precisión con respecto a ciertos datos así más biográficos de él, pero sí, evidentemente está este correlato o esta relación entre, bueno, el pasaje de un cine más vinculado a lo social, al contexto, no más arraigado al lugar de origen, al territorio, ¿no? Él creo que nace en la capital de Polonia, que si no me equivoco es Varsovia, creo que él es nativo de Sí, ahí y sí, en de Varsovia. hecho claro, bueno, esa misma ciudad, ese mismo marco territorial y geográfico es el que engloba toda la mayoría de las producciones de su primera etapa, incluido el Decálogo, que transcurre en un mismo edificio,
los 10 episodios que giran en torno a estos 10 mandamientos judeocristianos, en clave de relectura ético-estética o desde el cine. Eh, Todos transcurren en Varsovia y él justamente a partir de los 90, después de ese pasaje por la producción televisiva y con cierto éxito consagratorio después del Decálogo, logra un mayor reconocimiento internacional y se internacionaliza su figura y ahí graba, creo que todo el resto de su filmografía, a partir de La doble vida de Verónica, lo graba en Francia. Y de alguna manera Sí, en La doble vida de Verónica está de alguna manera sí, narrativizado o tematizado parte de esa tensión, ese conflicto. Vos, Mili, que la viste hace más poquito, la tenés más fresca, pero bueno, tenemos sí, sí, justamente todo este tema del desdoblamiento en donde una de las Verónicas, la Verónica polaca y la otra es Veronique francesa, sí. ¿no? Sí, sí, Eh, sí. Y también en la trilogía de los colores, en Blanc, en Blanco, la segunda película, también está, porque el protagonista es polaco, ¿no? El protagonista es polaco y que quiere volver, Está, quiere reconciliarse medio con está cierta casado con perspectiva una revanchista francesa, de venganza exactamente, con su ex mujer que francesa. De se todas maneras, ven, creo que Kieslowski muere en su patria, no sé si por una cuestión así de nacionalismo o qué, pero creo que fallece, no sé si en algún momento se cambia la claro, nacionalidad francesa. Me parece que muere en Varsovia, claro. sí, de un infarto, estaba enfermo hace Sí, unos años. sí, y claro, también él cuando estrena Rouge, creo que a los 2 años muere, pero él en el último tiempo había estado, su idea era también como hizo con el Decálogo, hacer con la Divina Comedia de Dante y hacer también una producción que fuera paraíso, purgatorio, e infierno, pero se murió sin haber terminado Mm. el guión. Hubiera Hubiera estado estado bueno buenísimo. eso, súper ambicioso, pero hubiera estado bueno, qué lástima. Pero bueno, entonces me gustaría que arranquemos con la trilogía de los colores. Y quiero contar Bueno, algo gracioso y me voy a exponer en esto. Yo antes o sea, antes de ver estas películas, y dicho sea de paso, yo conocí estas películas por haber hecho un curso con vos en pandemia, hace un montón, que analizaba estas tres películas, que son, cuando la eh, tenía más clara, las tenía más. que era azul, blanco y rojo. Yo antes, cuando yo veía como la, los pósters de promoción de las películas, sin tener ni idea de nada, yo pensaba que se refería y azul por la tristeza, blanco por la inocencia y rojo por la pasión. Y encima, las tres actrices que están en las tres películas, reba con eso. Y además, un poco, o sea, en la primera azul también tiene relación con la tristeza, ya en la segunda ella no tiene nada que ver con la inocencia. Rojo podría, ahí sí, pero no tienen nada que ver, no tienen nada Claro. que ver. Tienen que ver con la bandera francesa y con, viste como uno, a veces cuando no sabe pueden salir interpretaciones raras, y tienen que ver con los lemas, con el lema de Claro, la Revolución Francesa. exactamente. Igualdad, libertad y fraternidad, ¿no? Sí. Sí, Sí, entonces, bueno, la primera, hermosa. ¿Cuál es tu favorita? Mi favorita es Bleu, azul. azul. Yo en el momento cuando las vi, creo que es una cuestión como lógica en el sentido que las vi en ese orden, por más de que el orden en principio uno diría que bueno, que es arbitrario. Hay una escena final, un epílogo en rojo, en donde confluyen de alguna manera todas las narrativas porque aparecen los personajes de las anteriores películas, pero bueno, se pueden ver en diferente orden, digamos. Sí, Pero uno igual las ve en ese orden porque más o menos es el que te orienta conceptualmente, si se quiere, y también por cómo fueron saliendo las pelis, y me quedó resonando con mayor fuerza la última, que es rojo, por eso digo que era lógico capaz. Me pareció como, sí, más potente en su momento, más poderosa. Además, había algo de que me cautivaba un poco la actriz, que es la misma actriz que protagoniza La doble vida de Verónica. es hermosa. Entonces, bueno, como reconocer, sí, más allá de su belleza, reconocer ese Sí, link con la doble vida de Verónica fue yo como. digo hermosa, es como que me sale decir hermosa cuando es Sí, como sí, todo. O sea, total. tiene un Sí, sí, nivel sí, sí. de Está re bien. expresividad, un nivel de expresividad y de todo que por eso es como el aura de ella. Re. Es, Estaba es buscando hermoso. ahí
Irene Jacob. Sí, Irene siempre me olvido el Jacob, una nombre. actriz que franco-suiza. Sí, sí, sí. Hermoso lo que hace. Y bueno, en la primera que es azul está Juliette Binoche, también Ahí va. gran actriz francesa. Eh, y bueno, un poco, ¿qué es lo que se plantea en esta película? Que sería, bueno, el azul que sería la libertad, que Libertad. está en este lema de la Revolución Francesa. Sí, sí. Esa peli igual es muy bella también. Creo que, no sé cómo lo ves vos, cuál era la sensación que te quedaba, pero de alguna manera es la película un poco más melancólica, tal vez es lo que Sí, recuerdo yo, sí, eh, por cómo, bueno, en esta, un poco en este pasaje, si se quiere, de una trama un poco más, una perspectiva desde el registro, desde la puesta de cámara, desde la puesta en escena más naturalista, más transparente, más de ver la realidad tal cual es, de exponer mm, situaciones sociales que capaz caracteriza el primer periodo de Kieślowski, a esta segunda fase un poquito más intimista, más de problematizar la propia interioridad problemática, valga la redundancia, de los propios personajes. Creo que en azul aparece como todo, implosionan todas estas cuestiones, porque es este personaje que a raíz de corregime si no me acuerdo bien, alguna cuestión de la trama, pero alguna cuestión, hay un trauma por un accidente, por la pérdida de, sí, de su sí, sí. pareja, de su marido. Arranca con un accidente de auto que ella iba con su marido y con su hijita Ahí va. y, y mueren el marido Ujú. y la hija. Entonces el Arranca así. querer empezar de nuevo, ¿no? Desde en otro lugar, en otra, o de alguna manera podríamos decir que desde Kieślowski se podría problematizar como esa falsa idea ilusoria de empezar de nuevo, de borrar todo el pasado en un nuevo lugar y cómo eso se torna imposible porque en los pequeños objetos cotidianos, en las pequeñas en sí, los micro acontecimientos de la cotidianeidad, aparecen como elementos que generan esa repetición turbulenta, si se quiere, ¿no? Que hacen volver a ese pasado. Y bueno, un poco el gran conflicto interno, que justamente ahí está lo interesante en este segundo periodo de tramas más intimistas e introspectivas, es que el conflicto dramático es interno, ¿no? Y justamente le devuelve al personaje la necesidad de repensar sus propias decisiones y si hurgamos e indagamos un poquito más y forzamos la relación con el primer periodo de películas de Kieślowski, un poco el eje temático conceptual es similar, es el mismo. Y tiene que ver Mm, con algo que seguramente decía en aquel momento en el curso, y es lo que me queda un poco, del replanteamiento ético de ciertos patrones morales, ¿no? Y claramente acá aparece muy en primer plano la cuestión de revisar un patrón moral, como pueden ser los lemas y las cargas significantes que tienen los lemas, por ejemplo, en los colores de la bandera de Francia, ¿no? Y en igualdad, libertad, igualdad y fraternidad, en este sí, caso, la idea de sí, la libertad, ¿no? claro. Sí, además acá es como que se lo ve más, como que es muy fuerte en el sentido de que, porque hay un tema con la relación de su marido, que su marido es un célebre compositor, y acá como que se muestra que en realidad la compositora era ella, ¿no? Exacto. Entonces es como que eso, bueno, ha pasado, le ha pasado a muchas mujeres a lo largo de la historia, que sus maridos se quedan con con su éxito por en fin, patriarcado. Ujú. Entonces hay un tema acá que, claro, es como que, bueno, libertad, pero ¿a qué precio, no? Que perdió a su familia. Y, por ejemplo, ella también, después de este accidente, retoma su apellido de soltera, se recluye en una completa soledad también, es como que sí, es súper, súper melancólico, además el azul, que siempre está representado, siempre está ligado a la nostalgia, a la tristeza, a la Las escenas de la melancolía. pileta, ¿no? Que son Sí, excelentes. sí, y bueno, y también se usa toda una paleta de colores, el director en cada película que acompañan el color de cada película. Está mucho el tema de sí, cómo la filma ella, siempre con una mirada como muy perdida, muy como mirando ese pasado. Em, entonces, claro, vos lo ves como que el director reelabora cada lema, ¿no? Por eso yo lo vi más en Blanc, Mm. eh, en la segunda.
que, bueno, como ya dijimos, es un matrimonio, que él es polaco, ella es francesa, y ella se quiere divorciar porque alude a la impotencia de él. sí, em, y bueno, como que se quiere separar, que no lo quiere más por eso, y es muy fuerte la primera escena, que es en el juicio, y él no habla, no habla bien francés, no se puede entender, todos sabemos cómo son los franceses con su lengua, no lo ayudan con la traducción, y él en un momento como que se arrebata, y ella muy, muy fría con respecto a él, o sea, muy, muy perra, yo no la quiero a ella, sí, como que y él le dice, dónde está la igualdad? ¿No? O sea, se claro. supone que yo como que deberíamos ser iguales ante la ley, pero como soy un extranjero y no hablo esta misma lengua, ¿no? Y como quedó, ya, como que ya no está más la igualdad, entonces es como bastante irónico en ese sentido. Ahí sí yo veo la relaboración. Sí, sí, y ahí bueno, porque en esa peli aparece, hay en clave humorística, ¿no? Aparece como toda esa cuestión irónica con mayor fuerza. Es una película que tal vez vuelve un poco a ciertas, de nuevo, ciertas ironías que caracterizaban capaz el primer periodo de Kieslowski, con algunas, está viendo los títulos de algunas películas que debería repasar, como El aficionado o Sin final, pero donde aparecía con mayor fuerza estas posibles relecturas en términos Mm, así de competencias hacia el tema de la identidad, ¿no? Que ahí aparece con mucha fuerza. Y también otro eje que a veces suena como, nada, como un poco forzado, pensar en cómo podemos identificar, para mí me parece que es una tarea, un ejercicio interesante, cómo podemos identificar en desplazamientos audiovisuales, retóricos, enunciativos, como bien específicos, como por ejemplo el que decías vos recién, que es esto de encontrarle analogías a ciertos conceptos extraídos de la cultura en el color. Entonces, bueno, si la película se llama Azul, dónde aparece el azul y por qué, qué representa el azul, discutir esas cargas significantes también, y en la idea del blanco también, y cómo encontrar, por ejemplo, yo pensaba en el amor, ¿no? Que es como un gran concepto, que evidentemente también está acá en blanco, porque trata sobre una problemática, una pareja, cierta cosa ahí de venganza, ¿no? De él que vuelve, que la quiere recuperar a ella, pero con toda esa competencia y todo eso que se genera y la idea de la igualdad en el amor o la discusión de los amores eternos y del amor platónico, que aparece también en la doble vida de Verónica, de alguna manera como una salvación final, como esa luz al final del camino. No sé, a mí de alguna manera me llevaba a pensarlo irónicamente en la idea del color blanco, como el color completo, el color de la totalidad. Y como a partir partiendo, tomando como disparador esa idea estética, un color que está muy conectada sí, a este lema de la idea de igualdad. Kieslowski decide deconstruir, complejizar, problematizar todas esas tramas y degradar al personaje. Me acuerdo sí, seguramente cuando analizamos estas películas en el curso hablábamos algo de eso. Acá aparece la ironía como un procedimiento de estilo y a veces la ironía tiene que ver con, bueno, cómo ver estrategias para hacerlo quedar mal al otro, ¿no? Para generar esa mm, degradación, esa burla en un sentido moral del otro. mm, Eh, es decir, cómo oscurecer lo blanco, la plenitud de la luz. Entonces me parece que es una peli, como todas las de la trilogía, que también se permite esos juegos con la cuestión estética y la cuestión conceptual, ¿no? interesante, sí, 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 tal cual. Eh, no lo había visto así, claro, como el blanco, como el color de la totalidad. Muy bueno, sí. Sí, a mí mm, me dio muchísima pena como ese personaje, esa película. Sí. Me acuerdo que tenía también un final muy, muy ambiguo, ¿no? Juega Ujú. mucho con la ambigüedad que es Lovsky. Sí, total. Bueno, porque un poco es también un eje que aparece con mucha potencia en la doble vida de Verónica, pero también en la trilogía de los colores, esto de la posibilidad, la repetición, ¿no? De vislumbrar otras posibilidades. Y eso de alguna manera, si no lo dice como una declaración pública a la hora de presentar sus películas, aparece en algún momento más subrayado y ese tal vez ese subrayamiento es en los finales. Y se tiene que entender que no todo cierra, porque en la vida real
tan Sí, compleja y en la propia condición del alma humana tan compleja, las cosas no siempre cierran, no son todas redondas ni cuadradas. Bueno, queda claro esta cuestión de la ambigüedad, de la ambivalencia del sentido, en algún momento ahí Slavoj Žižek, que es un pensador esloveno que aborda la obra de Kieślowski, habla de las realidades virtuales, ¿no? Todos tenemos sí. realidades virtuales, todos tenemos desdoblamientos, todos nos comportamos de maneras diferentes de acuerdo a cada contexto y algo de eso seguramente lo motivaba a Kieślowski en esta, insisto, con los dos periodos, porque es muy notorio, muy evidente como en esta segunda parte de la doble vida de Verónica en la trilogía de los colores, él se propone repensar el propio comportamiento humano, ¿no? Mm, sí, sí, sí. Entonces, bueno, en esta película que el rojo representa la fraternidad, podemos ver cómo se genera como un vínculo particular entre la protagonista, que es Irene Jacob, o Jacob, y con un personaje de un hombre mayor que conoce, que es el protagonista de Amour, de Michael Haneke, que es también un gran actor. Em, entonces, bueno, sí, yo creo que tal vez está, y además por el tema que está abordando, podríamos decir que es la más intimista de las tres, o qué opinas vos, tal vez más la Ujú. primera, o... Sí, sí, puede ser. Estoy entre la primera y esta última. Lo que pasa en esta última es que se consolida, tiene como mucha presencia este vínculo, ¿no? Entre ella y el vecino, que es el juez, ¿no? Que Mm, ex juez que espía, tiene todo ahí un sistema de mm, dispositivos para espiar las conversaciones de los vecinos. sí, Telefónicamente, era así, sí. sí, 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 sí. Tiene el actor tiene un nombre francés muy difícil de pronunciar, pero es Jean-Louis, es el nombre de pila, y el personaje del juez Mm. es Joseph Kern. Sí, y juega también, Kieslowski juega mucho con los límites, ¿no? Con esto Ujú. también, hay una suerte de medio voyerismo, o que juega con el límite del Sí. voyerismo, ¿no? Total. Bueno, eso aparece con mucha fuerza en uno de los episodios del Decálogo, que es esto que te comentaba, que hay algunas películas, algunos de esos episodios del Decálogo, él después lo filmó en versión extendida y los hizo películas, largometrajes, y uno de los más populares es No cometerás actos impuros, en donde justamente la trama es de un joven de 20 años que espía a su vecina desde la habitación del edificio de departamentos que queda enfrente. Y bueno, y un poco se problematiza, ¿no? Esa cuestión de el ojo impúdico del personaje que espía con esa perspectiva voyeur y el ojo impúdico de la cámara, ¿no? Y qué pasa con esos límites morales en la representación a veces desde el cine, porque en definitiva el Mm, cine, bueno, el ejemplo clásico es La ventana indiscreta de Alfred Hitchcock, uy, pero sí. cómo esa cuestión de los juegos de la perspectiva de la cámara, la focalización, el punto de vista, también permiten problematizar hasta inclusive eso. Y evidentemente, bueno, a Kieślowski también le interesa algo todo ese debate. En rojo aparece con mucha fuerza y tiene que ver con este eje ética y moral, ¿no? Como una Mm, posible distinción que podríamos tratar de trazar ahí, porque a veces son dos términos o dos campos o dos dimensiones que se mezclan mucho o que las entendemos como sinónimos, ¿no? Lo ético y lo moral, y en realidad estaría bueno hacer ese esfuerzo para poder simplemente jugar con los conceptos y reflexionar y llegar a nuevas interpretaciones, de pensar, bueno, la moral como esos patrones, esos códigos, ¿no? De convivencia, implícitos o explícitos, que nos dictaminan, explícitos en el sentido de que están en el código penal o implícitos en el sentido de que hay cosas que están vistas como aceptadas, como normativizadas, como normalizadas por el ojo sojuzgante sociocultural del territorio donde vivamos. Hay cosas que están bien y cosas que están mal dentro de cada marco contextual. Y esa sería la perspectiva moral, ¿no? Los códigos morales. En este caso, el juez, que es juez, digamos, era como estoy refiriéndome a la película Rojo, como miembro de una institución, la institución judicial que representa a la ley y al mandato moral por excelencia, sí. está cometiendo un acto impúdico, un acto inmoral, está transgrediendo la ley
Y ahí es donde le interesa, creo yo, siempre poner el foco, ¿no? Poner hacer ruido de alguna manera a Kieslowski. Sí, Y bueno, creo que la idea de fraternidad aparece un poco ahí en el vínculo que ellos van ahí construyendo, que después, como va avanzando la trama, nos enteramos de que funciona de alguna manera como ahí medio extraña, medio enigmática, como una analogía del vínculo que ella había tenido con su propio padre, puede ser, o ya me estoy yendo a cualquier cosa. sí. No, no, no spoilemos tanto, para tal Ah, vez perdón. para. No, pero bueno, sí, sí, siempre hay como habíamos dicho, como que hay un tema que le interesa a Kieslowski de analizar desde el psicoanálisis y bueno, todo el tema de las figuras paternas. En la doble vida de Ujú. Verónica también está también un tema con la relación del padre. Pero bueno, también juega Total, mucho con lo no dicho y con la alusión, ¿no? Me gustaría que pasemos a la doble vida de Verónica, sí, también tenemos dale. tiempo para hablar un poco del decálogo. La doble vida de Verónica se trata un tema que es muy interesante, que a mí me gusta mucho, que otra vez, partiendo de la lexia título, cuando la primera vez que vi esa película y vi la doble vida de Verónica, yo pensaba era una persona que es sobre una mujer que tenía como, viste, lo que se llama la doble vida, tipo que vive dos vidas distintas en el sentido, no sé, o un amante, o una familia paralela, Claro, o una profesión oculta, pero no, en realidad toma un tema que es milenario, que ha aparecido en la literatura de una forma milenaria, que es el tema del doble, o en alemán, es el tema del Doppelgänger, y en alemán, Doppelgänger significa textualmente el que camina a tu lado, ¿no? Son dos mujeres que son exactas, que también eh, están encarnadas por Irene Jacob, y es una polaca y una francesa. La francesa Veronique y la polaca, la versión de polaca de Verónica, no sé cómo se pronuncia. em, sí, sí, Veronic, supuestamente no a veces la W se Verónica, pronuncia como una B, Verónica, sí, entonces algo, Verónica. algo así. Sí, sí, sí. Bueno, una vive también en Cracovia, la otra en las afueras de París. Em, y también es como, no pretendamos entender todo, o por lo menos yo, como que hay con ciertos cineastas que uno tiene que resignarse a poder entenderlo todo. Obvio, o Pasa establecer como recortes, ¿viste? Como poner, que, hacer valer también el juego interpretativo del propio espectador, la propia espectadora. Es decir, a mí me interesó esto, con esto ya puedo sacar un montón, porque no sé realmente qué claro. habrá querido decir Kieslowski. Claro, claro, Re. y el planteo, por lo menos lo que yo entendí, porque como decimos, no es una película tradicional en el sentido de que tal vez su argumento no es muy claro, es que bueno, son estas dos mujeres que son exactas, las dos como que tienen una dote para el canto y la música, y la primera, que es la polaca, que primero se cuenta, la primera parte de la película se cuenta la historia de la polaca que ella comienza a dedicarse al canto de la ópera y como que va atrás de su sueño hasta las últimas consecuencias, que es la muerte. O sea, que muere realmente, o sea, textualmente muere en un concierto, cantando. Y después nos vamos a la vida de la francesa, que ella justamente, como siente una sensación muy negativa, que podríamos aludir, bueno, es porque se murió su doble, es porque tiene como un presagio así negativo, ella deja su carrera en la música. Entonces yo lo veo como que son dos caras de una misma moneda, como la que deja todo por su deseo y la que deja su deseo de lado, ¿no? No sé cómo lo Ujú. ves, no sé cómo lo ves vos. Total. Ahí aparece con mayor así como potencia esta cuestión de la repetición, ¿no? De la realidad virtual, la posibilidad de enmendar nuestros errores o de la oportunidad de rever o de cambiar alguna cuestión de cierta fatalidad del destino para torcer el destino justamente, que es algo que ya un poco se sugería en algunas de las películas de los Diez Mandamientos, del Decálogo de Kieslowski.
este tema, ¿no? De la repetición, de poder establecer una relectura, que bueno, de nuevo vuelvo siempre a este eje ético-moral, ¿no? La relectura ética desde un posicionamiento ético cinematográfico de ciertos patrones y códigos morales. Y totalmente, ahí es re interesante, para darle vueltas a eso, más conectado con la peli, em, cómo la Verónica francesa tiene de alguna manera la posibilidad, en el momento en que se encuentran, se cruzan esas dos perspectivas y estos dos personajes, tiene la posibilidad de tomar una decisión, tal vez más, en un sentido más moral, de decir, bueno, si sigo por este camino del sacrificio ético en nombre del arte, de la vocación, de la misión, ¿no? de perfeccionarse y de triunfar en el campo del arte como cantante de ópera y demás, el destino me va a avisar, con esta señal del destino me avisa que mi final va a ser fatal, ¿no? Que va a terminar en un acontecimiento trágico. Entonces tengo la posibilidad de observar las otras posibilidades que me ofrece la vida, con sus patrones morales consolidados, con el amor, ahí como un posible horizonte, una posible salida, porque aparece luego el personaje del titiritero, que también Mm, hay toda una simbología que se puede como tramar alrededor de la figura del titiritero y qué sé yo, y el posterior reencuentro con el padre. Y bueno, se invita a problematizar, creo yo, eso, como de alguna manera la elección, por un lado, de la misión de vida, la causa, el destino de ser, eh, de triunfar en el mundo de la música y demás, y por otro lado, la elección de la vida, la elección de ese camino más sensible, más conectado con la posibilidad de tener un amor y demás. Y eso, digamos, yo lo problematizo con la cuestión del eje dual o esta posible dicotomía, que en realidad no es una dicotomía, pero de lo ético y lo moral, yo lo tomo desde este pensador esloveno Slavoj Žižek, que lo aborda en mm. relación con el cine, y dice, en realidad ella está traicionando el principio ético porque sabe que se va a morir y ella quiere seguir viviendo. Y es interesante esa lectura, porque muchas veces, Ah, sí, claro, él dice, bueno, sí, tenemos la oportunidad de llevar a cabo una relectura ética de nuestros accionares pasados en pos de un régimen moral aparentemente imperturbable. Tenemos que tener cuidado en todo caso de no caer siempre en la trampa de la moral y quedar ahí como atrapados. Y yo me gustaría leer esto porque está como más claro, lo tengo acá pasado en sí, limpio un obvio. poco lo que dice el propio Zizek, y se entiende, me parece mejor. Él dice, bueno, hay como dos caminos, dos posibles variables. Por un lado, las dos Verónicas, ¿no? La Mm, aventura, por un lado, la aventura de un asalto directo y brutal a la esencia misma, coronado por una perfecta pero inaudible nota triunfal. Es como de una manera poéticamente se está refiriendo a esa trágica muerte o momento final de la Verónica polaca. Por el otro lado, un viaje reflexivo de autodescubrimiento mediado por la alegoría literaria y enriquecido por la experiencia del otro. Y ahí se refiere con ese otro al personaje del titiritero. Ese otro visto como la encarnación individualizada del amor. Él dice, interesante. Veronique, la francesa, más reflexiva, más melancólica, en contraste con el entusiasmo apasionado de Verónica por la causa, por la misión que le fue encomendada por el destino de triunfar en el mundo de la música. Veronique termina siendo más sentimental y dice, realiza propiamente un acto de traición ética, en realidad. La presencia de esta elección trágica es lo que nos impide reducir a la doble vida de Verónica a un relato New Age de autodescubrimiento espiritual. Un poco, bueno, juega con esa cuestión de lo New Age, porque yo creo que algo que se mantiene latente en esta película de Kieslowski es que le interesa la crisis, la tensión entre lo ético y lo Mm, moral. Como decía, en definitiva, si nos detenemos a analizarlo y a identificar decisiones realizativas, técnico-realizativas, narrativas, cinematográficas, nos damos cuenta de que no es una polarización tan clara. Se están tocando todo el tiempo, pero evidentemente está esto de, o sea, no hay una armonía, no hay un equilibrio, digamos, constante. Hay como una discusión de esas dos cosas porque podríamos decir, bueno, la Verónica francesa decidió el camino de la autorreflexión, de encontrar el amor por su cuenta, esta cuestión que sí se sintetiza bajo la idea de un autodescubrimiento espiritual y qué sé yo.
pero en realidad hay como toda una vuelta constantemente a, bueno, hasta dónde podemos eh, permitirnos vivir porque sentimos que vivimos con mayor plenitud, encontrando respuesta a nuestras decisiones cotidianas dentro de este mundo cargado con patrones morales, por ejemplo, la idea del amor como, no sé, tener, que ya está bastante como reflexionada y deconstruida, ¿no? Pero el amor como un horizonte final utópico de casarse, tener un matrimonio feliz, tener hijos, consolidar como esa perspectiva como proyecto de vida. Eso es un patrón moral y esa es la solución que está viendo Veronique al final del camino, como plantear esos interrogantes. Creo que en la película está constantemente actualizando esos interrogantes y no es que queda de una manera así como súper esperanzada o romantizada la cuestión de la Verónica que pudo ver la posibilidad y la segunda oportunidad de no morir, de abandonar el camino de la música, porque ella efectivamente la vemos renunciar después a donde estaba dando clases y a su carrera musical para poder aprovechar más la vida, ¿no? Y eso es lo que Zizek dice que es de alguna manera una traición ética, porque no siguió el mandato ético de vivir por la causa del destino, que era ser cantante de ópera. Claro, Bueno, toda esa cuestión me parece que nos lleva siempre a repensar la cuestión del eje replanteamiento ético de los códigos morales. Por eso vuelvo siempre con la idea del amor, que parece como esto, ¿no? Un ente súper abstracto y amplio, un concepto como súper englobador, pero bueno, está porque también es parte de nuestra vida cotidiana y de la complejidad de la condición humana, me parece que se mete ahí de lleno con esta claro. película. Sí, sí, sí. Sí, además también si lo vemos como en una forma más tal vez o como fantasiosa o psicoanalítica o de alguna forma, lo que le pasa a estas dos mujeres, como que es, como son dos caras de una misma moneda, podría ser como una metáfora bueno, de las distintas pulsaciones internas que tiene una persona, que muchas veces, bueno, Ujú. tienen dos cosas, tal vez dos deseos que no pueden vivir en armonía, en una misma idea, en un mismo plan de vida. Y sobre todo le pasa a las mujeres, como, no sé, el tema de, bueno, de la idea del amor romántico, de la familia, de los hijos, del marido, de la casa y tal vez del sueño de la profesión y y por mucho tiempo, le sigue pasando a muchas mujeres ahora, esas dos cosas estaban en conflicto, esos dos deseos. Claro. Entonces es cuando una persona entra, podría ser una metáfora de cuando una persona entra en conflicto, porque no son compatibles los distintos deseos, porque no es que es o una cosa o la otra, se pueden desear las dos cosas, el tema es que sean compatibles, ¿no? Exacto. Sí, sí, sí. Y bueno, y de alguna manera en eso, cuando sí, estallan esos debates, un poco la conclusión común es, bueno, evidentemente el cine tiene que servir también, digo, el discurso cinematográfico en las películas de Kieslowski me parece que son un ejemplo, tienen que servir también para desarticular y derrumbar estas perspectivas como muy dicotómicas, ¿no? Muy de enfrentamientos, muy de una cosa o la otra, de etiquetar y de clasificar la propia condición humana también, las propias emociones, los propios sentimientos, que después lo vemos plasmado en nuestros proyectos de vida. Digo, no hay que simplificar la propia condición humana. No somos simples, no somos perfectos. Ah, Hay complejidad, hay como muchas capas, hay matices, hay contradicciones y me parece que eso aparece con mucha fuerza. Y también, si forzamos la analogía al campo del cine y de la tradición del cine y de el propio estilo, entendido como modo de hacer desde Kieslowski, ¿no? Como él consolida de una manera un modo de hacer, un modo de hacerse distintivo y singular como figura autoral, como cineasta. Creo que hay que pensar en que a veces eso, un patrón moral, un código moral, algo correcto o incorrecto, es también un modelo de producción o de representación en el mundo del cine. Y bueno, por ejemplo, Hollywood, el cine clásico estadounidense, norteamericano, es evidentemente un código moral, es como una especie de patrón de barrera que te dice qué es lo que puede llegar a funcionar y qué no en términos
de lógica de mercado o de relato clásico, de lograr cautivar a un público, a un espectador, mantenerlo cautivo. Y se puede decir que también Kieslowski juega con eso, en esto de dejar Sí, un final más abierto, en evitar los antagonismos súper claros, ¿no? De un protagonista enfrentado a un antagonista, de los conflictos externos, pasar más bien a conflictos internos, introspectivos, esto de repensar la interioridad problemática de los propios personajes, jugar con los dobles, ¿no? Eso es como sí, torcer, sí, digamos, la lógica lineal del entendimiento, es complejizar todo. Bueno, nada, es como que se presta también para ese tipo de debates, tal vez más obvios, claro. pero que tienen sentido. Sí, bueno, súper interesante, súper compleja esta peli. Me gustan Sí. las películas que no tienen una sola lectura. Así que bueno, los invito a los que están del otro lado a verla. Y me gustaría que habláramos un poco antes de terminar del Decálogo, que como habíamos dicho antes, es una obra extensa, son 10 producciones, más o menos de una hora cada una, algunas más, por esta relaboración que dijiste que sucedió. Em, y cada uno hace alusión a uno de los 10 mandamientos judio-cristianos, que son no matarás, los voy a decir en orden Sí, eh, re. porque siempre me olvido de alguno, ¿viste? Que también un poco es lo que hizo, no, los 7 pecados capitales lo hizo Fincher. Claro, exacto. Sí, 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 con Sí, sí, Seven. sí, ya casi, no los iba a saber decir, porque yo ya estaba a punto de decir los pecados No, pero capitales. los 10 Sí, mandamientos es más, son más extensos, sí. Si no tenés como esa claro. formación Y, religiosa, que no es mi caso, no te lo sabés de memoria. y yo tuve catequesis Ahí va. todo el colegio, pero no me acuerdo. Que es, amarás a Dios sobre todas las cosas, no tomarás el nombre de Dios en vano, santificarás las fiestas, honrarás a tu padre y a tu madre, no matarás, no cometerás actos impuros, no robarás, no harás falso testimonio ni mentirás, no consentirás pensamientos ni deseos impuros, no codiciarás bienes ajenos. ¿No era uno, no desearás a la mujer de tu prójimo? Sí, hay como muchas reversiones, a veces depende demasiado de la traducción, ¿no? Porque Claro. la semblanza original no sé bien cuál es, y sí, en vez de no deseará, yo supongo que esa será no cometerás actos impuros, que además después se conoce más como no amarás, pero Entonces, esta no tuve la posibilidad de verla, todavía esta producción, pero bueno, eh, es muy interesante y me gustaría que, que nos cuentes un poquito brevemente antes de terminar dónde reside como lo extraordinario de esta producción. Ya el planteo es interesante, ¿no? sí, Y siempre escuché como que el más aclamado fue No matarás, ¿no? no Eh, matarás. Y de alguna manera ese es sí, el más complejo, el más sensible y el más crudo, porque ese no matarás, bueno, hay dos de estos episodios, de estos 10 mandamientos judío-cristianos, son por supuesto 10 episodios, y en dos de esos él los expande a un formato de largometraje y los estrena también comercialmente y en circuitos de exhibición y de festivales, me imagino tuvieron mucho éxito, fueron muy multipremiados en ese tipo de eventos más alternativos, si se quiere, de los festivales. Y bueno, las dos películas que él expande un poco son No matarás y No amarás o no cometerás actos impuros, ¿no? No matarás de alguna manera es el más conocido. Yo no sé si es el que más me gusta, pero trata el tema yo decía el tema más sensible, más crudo, más cruento. Una persona que comete un homicidio, que asesina a una persona, no quiero spoilear demasiado narrativamente a quién, y es condenada a la pena de muerte. mm, Entonces después todo el capítulo un poco va siguiendo ese procesamiento judicial en donde este asesino, esta persona condenada a muerte, es sometida a muerte efectivamente y bueno, y es llevada a la horca, que es el procedimiento que se llevaba a cabo como condena en ese momento. Y bueno, toda esa cuestión de qué pasa cuando el propio homicidio es perpetuado y consolidado y llevado a cabo con toda la meticulosidad burocrática
y mecánica del aparato estatal, ¿no? Sí, El aparato de la justicia. es interesante porque justamente el mandamiento es no matarás, pero y a un hombre que cometió homicidio, su castigo es matarlo, Es la ¿no? muerte, Sí, exacto. Claramente, sí, yo tengo un debate moral con eso, con el tema de la pena de muerte, porque se supone que la pena de muerte es para personas que cometieron actos monstruosos, pero también es como que a mí se me complica en el sentido de que, bueno, es muy loco que el Estado llegue a tener la potestad de la vida de una persona, ¿no? Me parece que ujú. es un límite que no está bueno cruzar. Y ahí está la línea que le interesaba claramente problematizar y es súper explícito y claro en este sentido donde quiere, si se quiere acá hay menos complejidad que en las películas que veníamos analizando como La doble vida de Verónica y eso, acá es más claro dónde quiere a poner de relieve el cuestionamiento, el ojo crítico y denunciar este tipo de cuestiones desde el aparato estatal por parte de Kieslowski y de nuevo fíjate cómo aparece con total potencia la cuestión del eje moral, ¿no? Esto, cómo el cine es un dispositivo enunciativo que permite cuestionar y poner entre paréntesis estos patrones morales, entendido este castigo de la ley como un patrón moral. Y así pasan todos los capítulos del Claro. Decálogo. Para mí es una obra crucial para entender, para discutir esta cuestión de la moral, de lo que es correcto e incorrecto. A mí me gusta uno que es, no sé si no es mi favorito, por cómo está trabajado de manera muy sensible también y muy introspectiva, es más intimista si se quiere, se basa en la relación entre una hija y su supuesto padre. El capítulo es honrarás a A tu tus padre y a tu padres, madre. ¿no? Es claro, a tu padre y a tu madre, ese es el mandamiento. Y la relación que se entreteje ahí entre padre e hija, es una hija ya grande, una joven, y el padre de aproximadamente 60 años, y no está claro que sea su padre biológico. Entonces, ahí está un poco el debate porque se problematiza la cuestión desde el psicoanálisis del complejo de Electra, ¿no? De cierta atracción sexoafectiva entre la hija hacia el Mm, padre, ¿no? Sin subrayamientos, sin efectismos, está trabajado de manera para mí muy interesante ese capítulo y problematiza de nuevo, ¿no? La cuestión esta de la moral, del mandamiento, los mandamientos morales, en este caso de manera más implícita, digamos, algo que no está estipulado en una ley, pero que es claro. un mandamiento moral, es un código moral instaurado en un marco social, es una regla de convivencia, de alguna manera, Claro, entendida el tema del incesto, de que está prohibido. exactamente. ¿Está penado el incesto? Está penado, ¿no? Está penado, tengo entendido, en algunas jurisdicciones y países y en otros no. No, no con la Eh, muerte, penado con la cárcel, digo. sí, 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 como reconocido como catalogado Pero, como por como ejemplo, un delito. el incesto entre hermanos, que tal vez son dos personas adultas, ¿no? Ujú. Sí, tal vez no. Porque lo que pasa es que muchas veces en el incesto hay un sometimiento de poder de uno con el Exacto. otro, ¿no? Exacto, y Eh, ahí también se mete Kieslowski, como te digo, aparece en este capítulo. Insisto, no es que aparece de manera súper cruda, como difícil de ver, para mí está trabajado de manera muy inteligente, pero bueno, son temas sensibles, ¿no? Son temas, y sí. así pasa en otro capítulo también con el tema más con el tema de la muerte, un tema un poco más escabroso, del padre y el hijo, digamos, todos esos temas un poco dan vueltas, son historias como muy que transcurren en un mismo tiempo, espacio Mm, en un edificio de departamentos. Son todos los personajes protagonistas, viven en este mismo departamento, este mismo edificio de departamentos, y inclusive se van cruzando a medida que van pasando los episodios. Y hay un Ah, personaje que es una sí, especie de ángel del destino. Que aparece en varios episodios y se van cruzando todos, y es como una especie eso, de marca, de signo, de señal que mete eso. ahí Kieslowski Sí, como para unir y articular. pasa también eso en la trilogía de los colores. Es Sí, verdad, es eso verdad. te quería hacer una pregunta, pero creo que me respondiste sí. Va, no, igual no sé. Si los capítulos se pueden ver de forma salteados o si tenés que ir en orden. Se pueden, pero está ese juego que aparece también en la trilogía de los colores y es divertido de poder seguirlo y reconocerlo, es como una capa más de complejidad que se le suma a los episodios, que es que se van cruzando entre ellos. Entonces, si vos viste, si arrancaste desde el primer mandamiento, reconoces a los protagonistas de ese primer capítulo, entonces Claro, después los podés ver. claro. Es como que se resignifican algunas cosas.
Entonces, a unos recomendación, elementos. verlos en orden. Así Sí. que, bueno, nos estamos acercando a la hora de cierre. Me gustaría saber si hay algo que te quedaste con ganas de decir, algún tema que no tocamos, algo que te gustaría, otra cosa más que te gustaría recomendar de Kieslowski, como para que cerremos. Me gustaría recomendar, sí, bueno, gracias Mili por este espacio. Fue también para mí como un espacio, vale decirlo, como de recuperación, de recargo de Mm, energías, de volver a ver, de redescubrir, con ganas de redescubrir el cine de Kieslowski, porque es un cine que, insisto, creo que sirve para recuperar desde un primer momento esta cuestión del replanteamiento ético de los patrones y códigos morales. Creo que el cine es un modo de replantear éticamente, de repensar éticamente las cosas que a veces no nos cuestionamos, que nos pasan en nuestra cotidianeidad. Insisto, el mm. amor, las propias relaciones humanas y cosas más sensibles y más complicadas, como la muerte, por ejemplo, también aparece en el cine Kieslowski, pero también es algo cotidiano. La muerte, en definitiva, es algo con lo que lamentablemente tenemos que convivir. Y todo eso aparece en su cine. Y bueno, hay un cortometraje de él que a mí me parece maravilloso, que también sintetiza mucho de esto. El cortometraje se llama Cabezas Parlantes, es del año Mm, 1980, o sea, qué antes de buen que él nombre. se hiciera reconocido, sí, antes de que se hiciera reconocido y su apogeo y todo lo que vino después. Se encuentra en YouTube. Y es muy interesante el cortometraje porque no es estrictamente narrativo, es más bien de documental, en donde él va entrevistando a personas que se cruzan la calle en diferentes contextos así urbanos, parece que estuvieran en la calle o en sus lugares de trabajo, de diferentes edades, y arranca desde niños, muy niños, que inclusive arranca desde un bebé que no puede hablar, hasta y termina con gente va aumentando, digamos, la edad, termina con gente anciana y los entrevista y les hace preguntas, y no voy a spoilear qué tipo de preguntas, pero aparece esta cuestión de eh, las decisiones morales, ¿no? De las decisiones de proyectos de vida, qué es lo correcto y qué es lo incorrecto en el mundo, en el ser, para los seres humanos. Y lo interesante es eso, que él juega con esta cuestión de, bueno, a ver qué tiene para decirme un bebé que no puede hablar. Y le hace esa pregunta a un bebé y después le hace una pregunta a personas de diferentes edades. Bueno, Cabezas Parlantes se llama un poco el Muy bueno. cortometraje en referencia a eso, ¿no? Porque desde el registro de cámara es como si fuera una entrevista televisiva, pero son múltiples y en muy poquito tiempo. A ver cuánto dura. Lo encontré acá. Ahí te lo paso si querés también, Mili. ¿Dónde Em, se puede ver entonces? Está en YouTube. Ahí estoy justo Espectacular. entrando a ver. Muy bueno, Creo que dura 10 minutos menos. muy bueno. 14 minutos, 15 minutos. Sí, sí, acá está. Está en Genial. YouTube. Y el Decálogo también creo que se encuentra en YouTube. Ah, bueno. Sí, 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 sí. El decálogo sí. Sí. Así que bueno, espectacular, muy buena esa recomendación, no me la esperaba. Así que bueno, muchas gracias, Juani, por haber participado, por haber aceptado esta invitación. Gracias a todos los que se quedaron escuchando del otro lado. Soy Mili Garciarena, me pueden encontrar en Instagram como buscando un lector para más información sobre difusión de cine, literatura, información de talleres. Juani, no sé si querés hacer algún chivo por acá también. Bueno, no, me pueden seguir. También tengo mi Instagram. Ahora está un poco inactivo, pero ya lo voy a retomar. Metatextoscine, @metatextoscine, o mi Instagram personal, @Juan_Belis, con B corta y S. Perfecto, bueno, muchísimas gracias y nos vemos en otro capítulo de Buscando un Lector Podcast. Adiós.